Seguimos con el libro tercero, capítulo 154. Y aunque sea evidente que los espíritus malignos hacen todo esto, sin embargo, algunos intentan atribuir otras cosas a las causas naturales, pues dicen que como el cuerpo celeste mueve a los inferiores para producir ciertos efectos por el influjo de dicho cuerpo, aparecen en algunos casos ciertos signos de su influencia. Diferentes seres reciben de diverso modo la impresión del cuerpo celeste, y por esto dicen que el cambio que el cuerpo celeste produce en un ser puede tomarse como indicio del cambio de otro, y en consecuencia afirman que los movimientos que se hacen sin la deliberación de la razón, como las visiones de los soñadores y de los locos, y el movimiento y el granizado de las aves, y la interpretación de los puntos cuando uno no delibera cuántos puntos debe describir, responden a la influencia del cuerpo celeste. Y así dicen también que tales cosas pueden ser indicios de efectos futuros causados por el movimiento celeste. Mas como esto tiene escaso fundamento, es mejor juzgar que las predicciones basadas en estos signos proceden de alguna sustancia intelectual, por cuya virtud se disponen los citados movimientos, que se dan sin deliberación alguna, según conviene para la observación de las cosas futuras. Y aunque alguna vez la divina voluntad disponga estas cosas mediante el ministerio de los espíritus buenos, pues Dios revela muchas cosas en sueños, como al faraón y a Nabucodonosor, y en el seno se echan las suertes, pero es Yahvé quien da la decisión, como dice Salomón. Sin embargo, ordinariamente suceden por obra de los espíritus malignos, como dicen también los santos doctores, y estimaron incluso los mismos gentiles, pues dice Valerio que la observación de los agüeros y de los sueños y de otras cosas por el estilo pertenecen a la religión mediante la cual se adoraba a los ídolos. Y por esta razón en la ley antigua, junto con la idolatría, se prohibían todas estas cosas. En efecto se dice: no imites las abominaciones de esas naciones, a saber, las que servían a los ídolos, y no haya en medio de ti quien haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, ni quien se dé a la adivinación, ni a la magia, ni a la hechicería y encantamientos, ni a espíritus, ni a divinos, ni pregunte a los muertos. La profecía confirma también la predicación de la fe de otro modo, a saber, en cuanto que se predican para ser creídas ciertas cosas ocurridas en el transcurso del tiempo, como la natividad de Cristo, la pasión, la resurrección y otras cosas parecidas, y para que no se crea que tales cosas fueron inventadas por los predicadores o que ocurrieron al azar, se demuestra que fueron profetizadas mucho tiempo antes por los profetas, por lo cual dice el apóstol Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado, elegido para predicar el evangelio de Dios, que por sus profetas había sido prometido en las santas escrituras acerca de su hijo, nacido de la descendencia de David según la carne. Además, después del grado de los que reciben la revelación inmediatamente de Dios, es necesario otro grado de gracia, porque como los hombres reciben de Dios la revelación, no sólo para el tiempo presente, sino también para instrucción de todos los tiempos venideros, fue necesario que no solamente narrasen la palabra a los presentes las cosas que les fueron reveladas, sino también que las escribiesen
para instrucción de los hombres futuros, por lo cual fue necesario asimismo que hubiese algunos que interpretasen tales escritos, lo cual es un efecto necesario de la gracia divina, como fue también la misma revelación. Por eso se dice en el Génesis: no es de Dios la interpretación. Y hay todavía un último grado, a saber, el don de los que creen fielmente lo que fue revelado a unos e interpretado por otros. Ya se demostró antes, en el capítulo 152, que esto es un don de Dios. Mas, como los espíritus malignos hacen cosas parecidas a las que sirven para confirmar la fe, tanto produciendo señales como revelando futuros, según demostramos en este mismo capítulo, fue necesario para que los hombres no creyesen la mentira, engañados por tales cosas, que con el auxilio de la gracia divina fuesen instruidos para discernir tales espíritus, según lo que se dice en la primera carta de San Juan: no creáis a cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus son de Dios. Y estos efectos de la gracia destinados a la instrucción y confirmación de la fe los examina el apóstol en su primera carta a los Corintios, diciendo: a uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, a otro don de curaciones en el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus, a otro género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Y con esto se rechaza el error de algunos maniqueos que dicen que los milagros corporales no son hechos por Dios. Al mismo tiempo se refuta también su error en cuanto a lo que dicen de que los profetas no hablaron por el Espíritu de Dios, y también el error de Priscila y Montano, quienes decían que los profetas, como los posesos, no entendían lo que hablaban, cosa que no está de acuerdo con la divina revelación, según la cual lo que más principalmente se ilumina es el entendimiento. Por otra parte, entre los citados efectos de la gracia, capítulo 151 siguientes, ha de considerarse una diferencia, pues aunque a todos ellos competa el nombre de gracia, porque se comunican gratuitamente sin mérito precedente, sin embargo, solamente el efecto del amor merece además el nombre de gracia, porque hace grato a Dios. En efecto, se dice en los proverbios: amo a los que me aman. Por eso la fe y la esperanza y otras cosas que se ordenan a la fe pueden existir en los pecadores, que no son gratos a Dios, y solamente el amor es don propio de los justos, porque como dice San Juan en su primera epístola, el que vive en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Hay que considerar también otra diferencia en dichos efectos de la gracia, pues algunos de ellos son necesarios para toda la vida del hombre, ya que sin ellos no puede haber salvación, como creer, esperar, amar y obedecer a los preceptos de Dios, y es necesario que haya en el hombre ciertas perfecciones habituales ordenadas a estos efectos, para que a su debido tiempo puedan obrar en conformidad con ellas. En cambio, otros efectos son necesarios no para toda la vida, sino para ciertos tiempos y lugares, como hacer milagros, profetizar lo futuro y similares. Y para estos efectos no se dan perfecciones habituales, sino que Dios produce ciertas impresiones que cesan al cesar el acto, del mismo modo que el entendimiento del profeta es ilustrado en cada revelación con una nueva luz, y en la ejecución de cada milagro es menester que haya una nueva eficacia de la virtud divina.